Ayer explicaba que texto de tú, que no se refiere al voceo ni al usted, que es una forma de enumerar en la tradición judía, que es el número 15, Tu Bishvat 9 y 6, expliqué por qué no 10 y 5, por qué 16, Tetzai 9 y 7, por el nombre de Dios. Hablamos de ayer resumidamente que la verdad salió para un lado, que resultó interesante. Me explicaron que no era el amigo Ptolomeo ni el nombre parecido, sino que era otro amigo el que descubrió la circunferencia terrestre. Con una imperfección de menos del 1%, ¿sí? Era un tarado bárbaro, se equivocó por menos del 1%, haciendo un cálculo de un tipo de ángulo del triángulo y de un ángulo de 7.2, que gracias a Jaime Rubin, que me mandó un artículo, nadie sabe exactamente cómo dedujo cuánto que equivalía un grado de la Tierra o cierta distancia para calcular la circunferencia terrestre, un ángulo que él necesitaba. Nadie sabe cómo llegó a esa fórmula de 7,2, que es la forma que él tiene para poder sacar que la Tierra tiene 40 y pico mil kilómetros de circunferencia, con una diferencia menor a 1% de error. Sí, en el menos 200 de la era común. Para mí era hasta Ptolomeo del Cairo, no era, pero fue interesante lo que hablamos y surgió esto de lo importante en la tradición judía de contar el tiempo, y el tiempo se cuenta con naturalidad. Lo que todos, incluso lo imperfecto del calendario judío es lo solar, entonces se perfecciona agregando un mes cada 2/3 años, que da un cálculo exacto cada 19 años del ciclo solar absolutamente perfecto. Cada 19 años el ciclo lunar y solar judío, que cada 2/3 de acuerdo está pautado, ¿sí? El año 3, el año 5, el año 7, el año 10, más o menos es así. Está pautado que el calendario en vez de tener 12 meses tiene 13. Erastóstenes, sí señor, ayer me corrigieron esto, que nació ahí, pero el cálculo lo hizo en cerca de Alejandría, en el Cairo, pero puede ser Libia, estás hablando de muy cerca de Egipto, no es lo mismo nada, pero estamos hablando de la misma zona. Hablamos de muchos de estos temas y Tu Bishvat, expliqué que el origen de Tu Bishvat estaba absolutamente relacionado a la cosecha. El problema es, primero expliqué, porque preguntaba Eduardo, el séptimo año, el año de la Shemitah, el año del jubileo, el año sabático y todo esto, que probablemente nunca se haya respetado y haya sido un ideal de una economía primaria o básica que cualquier economía más desarrollada no lo podía sostener. No el egoísmo, sino que es muy difícil de sostener. No quiero entrar con ideales, pero el ideal de Milei es hermoso en la frase, es casi inaplicable en la realidad. El ideal del socialismo es hermoso en el concepto, es inaplicable en la realidad. Estos ideales de una sociedad justa, donde la propiedad vuelva al dueño, donde cada 7 años liberamos lo que tenemos, que en el año 50 todo vuelva al principio, es complicado de entender. Por un lado busca la igualdad, y por otro lado quita un concepto que a muchos nos gusta y entendemos que tiene un valor, que es la meritocracia. Para algo sirve levantarte a las 6 de la mañana todos los días, leer y estudiar, trabajar y ordenar tu vida, y de alguna forma conducís tu vida. Cuando tu vida la conducís de una forma incorrecta, en base a la vagancia o en base a hacer lo que se te canta como se te canta. Entonces, cualquiera de estos valores que hablemos, para no caer en el capitalismo y socialismo, comunismo, libertarios, los modelos que cada uno quiera, de la izquierda, derecha, si es que se ubican de izquierda a derecha, cuál es más justo, cuál es más injusto, que no tiene una solución, tiene apreciaciones personales afectivas. No hay una solución de que el socialismo, uno de los ejemplos más contundentes es que probablemente el socialismo tuvo el mayor éxito en la historia en los kibutzim, y sin lugar a dudas los kibutzim son y fueron geniales, pero fueron, ya no son más.
No hay prácticamente un kibutz hoy en Israel que funcione como kibutz. Son resabios de algún tipo de actividad kibutziana. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que Haim Rubén tiene derecho a tener la misma heladera antes que yo me compre un freezer mejor. Y la gente entiende que si yo me rompo el culo trabajando y el doble que Jorge Masitelli no tenga los mismos derechos que yo, y si Víctor es mejor que yo, Víctor entiende que no tiene por qué tener la misma bicicleta a los hijos que yo, y esto es válido. Entonces, no estoy quitando un modelo por sobre otro, sino que explicando las contradicciones, que los modelos puros, incluso el modelo de un socialismo o un modelo en la Torá, donde empieza diciendo la Torá, no va a haber pobres. Porque vos tenés que cumplir con la Torá y tener una vida honesta, de trabajo, etc., acá comprometida. Entonces no va a haber pobres. Pero como los hay, ¿cómo no iba a haber? Y los hay, sí, porque hay gente que no nace con las mismas posibilidades y hay gente que no produce igual. Pero como los hay, tenés que crear ciertas reglas para igualar al que no tiene con el que tiene. Entonces, hay un ideal. En ese ideal, la tierra descansa cada 7, 8 años, el año 50 el jubileo, todo vuelve a sus antiguos dueños, etcétera, etcétera. En la realidad más absoluta, no funciona así. Tu Bishvat tiene que ver con este ideal, pero tiene que ver, como hablábamos en la clase pasada, muchos de ustedes decían, y si yo aprovecho, si yo los primeros frutos de mi negocio, que Dios quiera pueda dentro de 1 o 2 meses o 3 contar, este proyecto por medio de computación, y pueda ganar, si lo primero que gano lo utilizo para endeudarme y viajar a Disney, y no lo reinvierto en el mismo negocio, en propaganda y en todo, termino matando el negocio. Hubo un gran boxeador, Abel Daño, que fue campeón latinoamericano, argentino de boxeo, que él empezó en algún momento se hizo famoso porque luchaba con un oso en un circo. Sí, una nota del gráfico. Y él cuenta que en un momento de su vida fue linchera. Y tenía un carro con un caballo, flaquito, y gritaba botellero, botellero, y la gente le daba diferentes cosas que ya no usaba. Sí, un chiste muy viejo y muy lindo. Éramos tan pobres en casa que en vez de poner una casa de comida para llevar, pusimos una casa de comida para traer. Sí. Y cuando pasaba el botellero le decíamos, dígale al señor que deje 2 bolsas. Chistes muy tontos, pero que Abel Daño cuenta eso, y cuenta que antes el primer dinero que él tenía era para darle comer al caballo, antes de comer él y su familia, porque si el caballo se moría de hambre, se le acababa el trabajo. Entonces, uno tiene que reinvertir, por lo menos al principio, en porción para poder después disfrutar, que para eso uno hace las cosas, lo necesario, lo justo y necesario, ¿sí? Como se dice en la misa, porque es justo y necesario. Entonces, los primeros 2, 3 años no se come de esa fruta y después se agradece para tener una conciencia de lo que genera el esfuerzo, para reconocer el esfuerzo, para agradecer al entorno, para agradecer a Dios y por último para tener duraznos de buena calidad y no porquería. Así de fácil. Duraznos de buena calidad y no porquería. Y eso es, y tenía que ver con un sacrificio que había que llevar al templo, un corbán. El término sacrificio no me gusta. Corbán en hebreo es lo mismo, pero sacrificio implica que yo sacrifico algo, corbán significa que yo me acerco a algo. Si yo sacrifico mi sangre porque la dono, yo sacrifico mi tiempo para ayudar a Haim Rubén, no es lo mismo que yo invierto o comparto mi tiempo para ayudar a Haim Rubén. Sacrificar es un acto de renunciamiento y no de entrega y compromiso. Pueden estar unidos, pero suena feo el término sacrificio, así es en castellano, pero corbán me gusta mucho más. El corbán era cuando el templo existía. ¿Qué ocurre?
El pueblo judío en el año ya 70 como definitivo, 135 como contundente de la era común. El pueblo judío mayoritariamente vivíamos en el exilio. El año 70, para los que son más nuevos y los que escuchan en Facebook en forma directa o diferida, el año 70 se destruye el segundo templo de Jerusalén y marca una crisis importantísima en el pueblo judío, y la crisis más grave que tuvo el pueblo judío en su historia fue 65 años después, cuando, no repuesto de esto del año 70, vamos a una revolución, a una rebelión, a una guerra abierta contra Roma, que al final era clarísimamente la derrota con Bar Kokhba, y genera una crisis de las más grandes que hubo en la historia del pueblo judío hasta el día de hoy. En esos 65 años, y especialmente después de la guerra de Bar Kokhba, de la derrota de Bar Kokhba en el año 135 de la era común, el pueblo judío, si bien en un porcentaje siguió viviendo en la tierra de Israel, la pobreza, la marginación, la falta de productividad, etcétera, etcétera, fue dejando al pueblo judío y a la tierra de Israel como algo no productivo y un vínculo absolutamente fue cambiando el centro, y el centro empieza a irse a Babilonia. Empieza paulatinamente entre el 70 y el 135, y después del 135 el centro empieza a mutar a Babilonia. ¿Por qué? Por la pobreza y marginalidad que empieza a haber. Los españoles, no judíos, los españoles, los italianos y los polacos, judíos no éramos polacos, éramos judíos, pero de Polonia, de Rusia o de Rumania, nos escapamos a Argentina porque acá era la tierra de oportunidades, aparte que no nos mataban. Y en los españoles e italianos vinieron para acá, la novela Vientos de Agua, que recomiendo mucho. Hoy, hace 25 años, estamos yendo de acá para allá. Es decir, esto va mutando en el tiempo por muchos motivos. Estupidez propia, mérito ajeno, geopolítica, no importa. No es acá el momento para analizar las causas, que yo no las tengo tan claras tampoco, pero los de Galicia venían muertos de hambre para acá, los famosos gallegos, y ahora es un lugar hiperdesarrollado del cual volvemos todos, los que veníamos de España y los que no nacimos en España, todos, miles por año, todos no. Una minoría, pero cada vez un fluir de vuelta y no de ida, ¿sí? No equivalente a los 7 millones de españoles que vinieron, pero sí importante la ida y la vuelta. Entonces, Israel empieza a pagarse la importancia de Israel y empieza a crecer la importancia de Babilonia. Dicho esto, y más allá de las imbecilidades que UNICEF, Naciones Unidas o los países árabes puedan votar, la tierra de Israel siempre fue el epicentro del pueblo judío, siempre, para todos, siempre. No importa que haya habido 5.000 judíos, 50.000 judíos, 500.000 judíos, que hayan sido productivos o no productivos, que hayan estudiado en la yeshiva o hayan dedicado al comercio, que nos hayan permitido vivir en ciertas zonas o nos hayan prohibido. El epicentro de la vida judía, desde el querer volver y el vínculo y el afecto, generalmente, casi siempre fue hacia Israel y no hacia Babilonia o Nueva York, por las dudas. Pero se mueve el centro hacia Babilonia. Cuando digo que se mueve el centro hacia Babilonia, todas las leyes vinculadas con la agricultura, la mayoría de las leyes rigen solamente en la tierra de Israel. Entonces, Tu Bishvat empieza a perder valor. ¿Qué fruto? ¿Qué planta? Primero, en el mundo cristiano nos prohíben tener propiedades de cierta extensión y de cierto valor. Porque fue así. ¿Por qué? Por antisemitismo. Pero un antisemitismo que ahí, si quieres, te define como religioso, pero antisemitismo. Había que conservar un grupo mínimo de judíos, pero oprimirnos de forma tal que sigamos estando para marcar una diferencia de que somos los que no aceptamos a Jesús. Esta es la base ideológica del antisemitismo cristiano originario de los siglos II, III, IV, que siguió hasta el Concilio Vaticano II en 1961, donde se nos acusaba de deicidas, es decir, haber matado a Dios, es decir, matar a Jesús. Por lo tanto,
había que no eliminarnos, pero mantenernos arrinconados cual cucaracha, no permitirnos crecer, no estudiar, no construir edificios más altos, no convertir. No. Este fue el antisemitismo más grande, más grave que existió en la historia. El más grande y el más grave, y el que más terminó fundamentando la Shoah. Pero esto es otro tema es otro tema vinculado a esto. Ahora, se pierde el vínculo con la tierra de Israel, se pierde el vínculo como algo central, como algo cotidiano, no central. Entonces, como algo cotidiano. Si ustedes miran el Talmud de Babilonia, que la base es la Mishnah, que fue escrita en Israel, pero está hasta el siglo II, comienzo del siglo III, 210. El Talmud de Babilonia, que es el Talmud más importante, que es la base de nuestra identidad judía, la conozcamos o no, usemos kippah o no, nos definamos como nos definamos, nuevamente repito, Proverbio número 24.000, somos judíos talmúdicos. El que es linke y el que es de derecha, el que usa kippah y el que come jamón crudo, el que está a favor de Brit Milá y el que está en contra del Brit Milá, el que es sionista y el que es antisionista. Somos judíos talmúdicos. Algunos creemos que lo entendemos mejor y otros creemos que lo entendemos peor. Y ese judaísmo talmúdico está el Talmud de Jerusalén, pero fundamentalmente el que más se desarrolló, el que más se estudia, el que más acceso hay es el Talmud de Babilonia. El Talmud de Babilonia se termina allá por el siglo VII, VIII, siglo VII aproximadamente, al año 600-700. En ese Talmud de Babilonia, la Mishnah, el tratado de semillas, Zraim, casi es inexistente. El único tratado que importa del orden Seder Zraim es Brajot, que es bendiciones, que de acuerdo a todos los estudiosos del Talmud, nadie puede justificar por qué está en el tratado de semillas. Algunos dicen que está en el tratado de semillas porque en realidad no sabían dónde ponerlo y lo pusieron al principio. Una segunda explicación muy linda es que como los judíos no podemos vivir sin bendecir, lo primero que está es cómo, cuándo y qué bendecir. Que es todo el tratado de Brajot, bendiciones. Y ya estudiamos alguna vez. Algunas partes. Entonces, el tratado, el orden Zraim, semillas, donde debiera estar nombrado y debiera tener un tratado Tu Bishvat, no está. No solo no tiene un tratado de la Mishnah, sino que ni siquiera el Talmud lo trata, el Talmud de Babilonia, porque en Babilonia, ¿para qué es relevante estudiar qué hago con un fruto incircunciso? Es decir, que no cumplió los 3 años de tiempo que tiene que ver con Tu Bishvat. ¿Para qué? Orlá, el tratado de Orlá. ¿Para qué lo voy a analizar si no es relevante? Cuento como anécdota, y por favor no lo tomen en chiste, hay diferentes libros, uno es Shulchan Aruch, otro se llama Aruch HaShulchan, que no es lo mismo, es una explicación del Shulchan Aruch para el siglo XX, y hay un Aruch HaShulchan o diferentes tomos para el futuro. Por ejemplo, ¿cómo hay que vivir Shabbat en la luna? ¿Qué va a pasar cuando reconstruyamos el Beit HaMikdash? Temas absolutamente ridículos porque hay un grupo de sabios que se ponen a investigar qué va a pasar cuando, no sé, yo me opere y me convierta en mujer. Entonces, en suposiciones inexistentes. En general, el judaísmo no trató eso. En general, la mayoría, no siempre, se trató las leyes en el momento que hubo, con la necesidad que hubo. Maimónides, en el 1100, sí escribe leyes referidas al templo y a cuestiones que no existen. Pero Yosef Karo, en el siglo XVI, decide escribir solo para temas que son relevantes para la época de él. No porque no le importe el templo, sino porque no es relevante. No es relevante. Es interesante para la historia de la bicicleta pensar que son de madera, que la goma, la rueda es maciza y que se empuja con las piernas o con la rueda delantera. Es muy lindo y a mí me encantaría andar en esa bicicleta. Y es lindo ir a un museo, pero si yo tengo que fabricar bicicletas y vender bicicletas, tengo que vender y ocuparme de la bicicleta actual.
ni de la bicicleta dentro de 600 años, ni de la bicicleta de hace 140 años. Siempre uno puede innovar, hacer vintage y muchas cosas más, pero yo tengo que hacer la bicicleta actual, la casa actual. Si no voy, genero algo, genero una riqueza y un diferencial que me diferencia de lo preexistente. ¿Sí? Pero hay que saber hacerlo. El Talmud de Babilonia no habla de los cultivos. Tu Bishvat empieza a desaparecer en el pueblo judío. ¿Por qué por qué el bisabuelo de Hitler en Polonia, mi tatarabuelo en Rusia y el abuelo de Jorge en Rumania, el tatarabuelo, discúlpenme por los Zoe, ¿qué carajo iba a festejar el Tu Bishvat? Si no tenía campo, no plantaba una papa, no sabía lo que era una uva, no lo dejaba tener campo. ¿Qué? ¿Y Tu Bishvat? Los frutos el tercer año. ¿Qué celebración tiene Tu Bishvat? No hay templo en Jerusalén, no tengo tierra, no hay Israel, no planto campos. Fin del siglo XIX, esto empieza a cambiar cuando el barón Hirsch y otros muchachos más suponen y empiezan con la Jewish Colonization Association, empiezan a armar en la Argentina cuando los judíos, por medio de Keren Kayemet y de otras instituciones, se empieza a fundar diferentes kibbutzim y se empiezan a fundar los primeros viñedos en Israel, cuando se fundan ciudades, cuando los judíos empezamos el concepto de Hadá, creo que es Hadá, no es Hadá, me van a ayudar, sí, Hadá, de redención de la tierra, de entender que hay que comprar la mayor cantidad de tierra en Israel, porque la tierra que compramos, que es nuestra, nos acerca a la redención y a la liberación. Esto es el concepto del sionismo de fin del siglo XIX, comienzos del XX, que lleva a las aliot masivas, que lleva a la creación de Tel Aviv, que lleva a instalar hospitales, que lleva a generar kibbutzim, moshavim, a secar los pantanos en Israel, a erradicar la malaria. ¿Por qué? A plantar, no sé si voy a inventar el número, pero creo que 700 millones de árboles, una cifra absurda de árboles, porque la tierra plantada es tierra mía y empieza a ser fértil. Entonces, esta forma de redimir la tierra y este cambio en el siglo XX, Shoah mediante, de que los judíos tenemos los mismos derechos que los demás, y que si yo, judío, quiero comprar 27.000 hectáreas en la Patagonia y plantar manzanas, puedo. Y si yo, judío, quiero ser abogado, puedo. Entonces no tengo ningún ambiente o espacio que me queda vedado a mi crecimiento. Uno de los últimos espacios vedados que en la mayor parte del mundo se están venciendo violentamente era el judicial y el militar. Y empieza a haber agujeros cada vez más grandes. Ni que hablar de la mujer, que tenía vedado un montón de espacios, y cada vez en el mundo son menos los espacios vedados o donde hay filtro hacia la mujer. Cada vez menos. No estoy diciendo que no lo sea, digo cada vez menos. Es cada vez menos los países que se asombran que tienen presidenta mujer, es cada vez menos lo que tenemos un gobernador mujer, es cada vez menos el asombro de un rabino mujer. Cada vez menor, no dije que sea inexistente. Entonces, Tu Bishvat, con el retorno, es una frase un poco pretenciosa. Los judíos no teníamos ningún vínculo con la tierra. Mi bisabuelo no retornó a trabajar la tierra. 74 generaciones para atrás nunca trabajaron la tierra. ¿Por qué no? Porque no les permitían, porque tenían poco espacio, porque no nos dejaban ser terratenientes, porque no nos dejaban comprar propiedades, porque nos echaban cada 80 años de un país a otro, porque no podíamos tener tierra. No es que los judíos, como dijo el famoso y corrupto expresidente de la AFA, los judíos no son árbitros porque son todos vagos y no les gusta trabajar, como dijo el señor Julio Grondona, que ya murió hace rato, lamentablemente antes de ir preso, pero cuando murió Julio Humberto Grondona,
Él había dicho eso. Es cierto, los judíos no teníamos cultura de trabajar el campo. ¿Cómo vamos a trabajar el campo si no nos dejan tener campo? Es cierto que los judíos acumulábamos libros, oro o dinero. Era lo único que podíamos acumular. Si cada 50, 40, 100 años nos íbamos de un lado a otro porque nos invitaban a irnos, nos echaban, y porque por otra parte no nos daban derecho a otra cosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Comerciante. O voy a dedicarme a las profesiones que me permiten dedicarme, de la forma que me permiten dedicar, medicina y alguna profesión más dentro de ese número clausus que me permiten ser. Cuando el pueblo judío vuelve a Israel y vuelve a las tierras en general, empiezan las preguntas a los rabinos que son válidas. Rabino, ¿qué hago con la ley de Orlá? ¿Cómo la hubo el primer año? ¿Me como las manzanas que hizo el Alto Valle de Río Negro y que canalizaron los gallegos, los galeses y los judíos en una obra monumental? Canalizo el Río Negro y como esa manzana. ¿Puedo comerla escayer? Esa manzana, ¿qué hago en el segundo o tercer año de la producción? ¿Cómo hago para agradecer? ¿Hay bicurín de manzana, rabino, en Río Negro? No, esto es en Jerusalén, en Israel. Ah, ¿y dónde termina y empieza Israel de acuerdo a los límites halágicos? ¿Dónde? El Golán es Israel, Hebrón es Israel, Eilat es Israel. Tengo muy malas noticias para ustedes. Nunca en la historia judía Eilat perteneció geográficamente a Israel, ahora sí. Y nunca Tel Aviv perteneció geográficamente a Israel. Y tengo mala noticia, que lo dije muchas veces, tendríamos que conquistar media Jordania y devolver toda la costa del Mediterráneo. Digo, cuando miren Fauda, que estamos terminando la 4ª temporada, y si no vieron ninguna, empiecen desde la primera y aguanten la violencia de la primera, porque es fantástica. Si uno supera el asco del primer y segundo capítulo de la primera serie, que yo la vi y dejé de verla por 2 años, es fantástico por las contradicciones. Hay un problema político sustancial, no de derechos, de convivencia, de intolerancia, de llegar a un acuerdo final, no de si este metro cuadrado me corresponde o no me corresponde, porque es mentira que les corresponde a ellos y es mentira que me corresponda bíblicamente a mí. Porque si voy a ir a los derechos bíblicos o los derechos coránicos, los palestinos se quedan con una parte que ni quieren ni les interesa y nosotros los judíos tenemos que devolver una parte que ni queremos ni nos interesa. Casi ningún palestino sano dice devuelvan Tel Aviv y Haifa. Y casi ningún judío se le ocurre devolver Tel Aviv y Haifa. Menos mal, porque de acuerdo a los derechos bíblicos habría que devolverlos, cuando hablamos de los derechos. Entonces, por lo menos seamos conscientes de lo que decimos. Tenemos derechos sobre la tierra de Israel. El pueblo que más derechos tiene es el pueblo judío. ¿Cuál es el límite de la tierra de Israel? No es fácil. Jerusalén sí, Beersheba sí, Hebrón sí. Sin embargo, Hebrón ya lo devolvimos hace rato. Hebrón sí, Shem también. No lo quiero de vuelta, lo regalo. No me sirve para nada. Es geopolítica, no es fuentes bíblicas. Con lo cual no estoy diciendo de qué lado estoy ni qué apoyo, está claro. Pero ojo, cuando hablamos de que la Torá me da a mí, es mentira. Es mentira. Yo tengo que estar dispuesto a ceder la mitad de las cosas que no quiero y aceptar terrenos que no necesito. Y del otro lado lo mismo. Entonces no hablemos de derecho bíblico. Sin duda, el pueblo judío tiene con Israel un vínculo único, diferenciado, por más que Naciones Unidas, el mundo palestino y 14 conferencias digan las estupideces que quieran. Cuando el pueblo judío vuelve a la tierra de Israel, empieza a celebrarse festividades que prácticamente habían quedado en desuso. Por ejemplo, Tu Bishvat. ¿Cómo se celebraba Tu Bishvat? ¿Cómo se celebran estas festividades? Estas cuestiones en Polonia 1700 años después, en ciertos rituales. Entonces, ¿se dice Tajanún? No se dice Tajanún. ¿Se va al cementerio? No se va al cementerio. ¿Se lee un poquito de Torá? No se lee un poquito de Torá. Pero cuanto a la esencia, no la había. ¿Cómo va a haber esencia de Tu Bishvat cuando no tenemos tierra? ¿Cómo va a haber esencia de Tu Bishvat si no sabíamos de dónde venía la leche?
Un judío tenía una vaca para ordeñarla, y hacer queso y hacer leche, pero no tenían 12.000 vacas. Ni un judío tenía 60 hectáreas, casi nadie tenía 60 hectáreas, los judíos no teníamos 60 hectáreas. Siempre cuento lo mismo, Jaime Rubén de la familia venía de Roca, la mía también, originalmente, cuando mi bisabuelo y tatarabuela llegó y a don Israel Seidenberg le dijeron, ¿usted quiere ser empleado de correos o quiere 150 hectáreas para poder producir? Mi bisabuelo, llorando de emoción, dijo, empleado. Con eso me dan un sueldo y con eso puedo vivir y tengo una estabilidad. 150 hectáreas en 1906, en una zona donde no había agua y no había nada. Hoy la hectárea debe costar $30.000, pero desconozco el número, dije cualquier cosa, pero es una de las zonas más caras y de mayor valor de toda la Argentina, el Alto Valle del Río Negro. Pero mi abuelo dijo que no, que era idiota. Y hoy, 120 años después, digo sí. Pero mi bisabuelo, tatarabuelo, lo que tuvo que hacer es asegurar el futuro y que el gobierno nacional lo nombre empleado de correos. Que un judío sea empleado de un gobierno nacional. Era glorioso. Tener tierra, ¿para qué? Si no sé para qué sirven. Si no hay tren, no hay avión, no hay tractor. El más cercano a mí está a 25 kilómetros. Estoy solo en la mitad del campo. No sé cómo. Por eso gran parte, esto es un concepto de historia argentina, de la JCA, la Jewish Colonization Association, que funda lugares como que muchos pueblos en este río, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, después de un tiempo fracasan. Porque no hay una cultura de vida campestre. Existe el gaucho judío, se afirma, se aprenden un montón de cosas. Hay una corrupción muy grande de los capataces, de coimas que se cobraban. No era fácil, pero uno de los motivos es que no venían preparados para trabajar la tierra. 64 generaciones para atrás no la habían trabajado. Entonces, cuando el pueblo judío vuelve a la tierra de Israel, todas estas festividades, Purim, Hanukkah, empiezan a celebrarse para afuera, aparte del ritual interno, de que leo, si agrego a la midá este pedacito, el otro pedacito, o lo que hago, se vuelven a convertirse en fiestas nacionales. A mí no me gusta el término religioso, yo no soy religioso, no entiendo qué es ser religioso, entiendo que el judaísmo es uno y único, pero de alguna forma lo externo, lo vivencial de Purim, disfrazarme, tomar, reírme en las calles. Mi abuela en 1920 en Polonia iba a salir a la calle en Purim, la reventaban, la mataban, la violaban. Eran los mismos, o en Pesaj, eran los mismos días de Pascua donde pasaban las procesiones con las vírgenes y reventaban a piedrazos a la comunidad judía. Iba a salir con la matzá orgullosa a decir, hoy celebro Pesaj. Esto es muy moderno. Esto tiene 50 años en el mundo. Esto empieza en 1945, avanza en 1948 y después pega un salto cualitativo. Antes el judío estaba para adentro, encerrado. No por cobarde, sino porque vivíamos en un mundo que nos perseguía. Entonces, el Estado de Israel resignifica de forma tal Tu Bishvat y le da un valor tan grande a Tu Bishvat que está vinculado a un mito que es verdad hoy en día, pero que cuando yo iba a la escuela en 1972, 73, era mucho más verdad que ahora. Israel producía naranjas, e Israel vivía de su agricultura, e Israel vive de su ganadería, es verdad. Israel tiene una enorme producción lechera de primer nivel y de productos lácteos, e Israel tiene una enorme producción agrícola de flores, de plantas, todo. Hoy en día, gracias a Dios, no vivimos por ninguna naranja ni mandarina. Vivimos por la tecnología aplicada a las naranjas, mandarinas, leches, quesos, tecnología médica, tecnología militar, estudios de avanzada, ciencia pesada. Gracias a Dios se reformuló. No, si alguien cree
que un país puede vivir exportando naranjas no entendió la economía actual. Por eso Argentina nos va para la miércoles. Sobra la soja, sobra el trigo, sobra el maíz, pero el mundo hoy no vive de trigo, soja y maíz. La ganancia grande viene de industria, de investigación, de ciencia. Por supuesto que la soja es un flor de negocio y somos bendecidos en ser uno de los 5 productores más grandes del mundo y que el precio de la soja suba. Pero fíjense, Dubái, Qatar, Mundial de Fútbol mediante, cómo jeques que creemos ignorantes entendieron que el dinero no viene por el petróleo, el dinero viene por la investigación, con la construcción y con el turismo. Y quisieron algunos de estos jeques, convirtieron su centro petrolero en ciudades turísticas, donde más allá de la violación de derechos humanos, hacen mundiales de fútbol, carreras de bicicleta, encuentros de conferencia, los edificios más caros y más altos del mundo, islas artificiales, y lugares de investigación altísimos, porque se entiende que ni siquiera del petróleo se vive. Es una bendición que hay que utilizarlo para otras cosas. El Estado de Israel, esta festividad de Tu Bishvat, que después vamos a estudiar con fuentes y volver la semana que viene, esta festividad de Tu Bishvat se resignifica violentamente, porque el judío israelí sabe el valor de su tierra, porque nos costó 6 millones, porque nos costó 2000 años, porque costó 25.000 soldados y caídos en atentados en la guerra por Israel, porque costó mucho esfuerzo cuando Israel era muy pobre hasta el año 70, 75, 80, donde pegó un salto cualitativo y creció, porque hay precios muy altos que se pagan en Israel, a modo de diversión y de dolor de panza. Miren Fauda para entender esos precios a favor y en contra, precios éticos y morales que pagamos por ser víctimas y que pagamos para no serlo. De los dos lados se pagan un precio altísimo. Jaime escribió en nombre de un lugar que él representa, algo de la lucha que está hoy en día entre la derecha y extrema derecha con todo el resto de la población israelí, el gobierno actual, por la reforma de la justicia y las posturas diferentes que hay un precio muy alto que se paga. Y el israelí reconoce ese precio, cada vez es más difícil de pagar, cada vez tiene un valor diferente hoy el Estado de Israel, pero Tu Bishvat se revitaliza violentamente en un kibutz, en un moshav, en Tel Aviv, en Jerusalén. Cuando yo como una fruta que dice Product of Israel, cuando mi verdulería y mi carnicería vienen de Israel, y ahí Tu Bishvat es diferente. Ahí Tu Bishvat es diferente. Es el año nuevo de los árboles. No está vinculado al templo de Jerusalén. Gracias a Dios, que espero que nunca se reconstruya el Beit HaMikdash. No está vinculado a lo ritual o a lo, entre comillas, religioso. Está vinculado a lo nacional. Son los dátiles que crecen en la planta de mi hermano, que es mi vecino. Son los dátiles que mi tío planta en el kibutz. Son los dátiles que la fábrica, la leche que Tnuba da. ¿Sí? Ese es el valor. Otra vez, no pierde el valor, no es que pierde el valor, se resignifican los valores. Y ciertas cosas quedaron como aletargadas, no desaparecidas, durante 2000 años. Y de golpe, ¡ping!, pega un empujón y empieza a retransformarse y empieza a resignificarse. Sí, esto es sobre Tu Bishvat. Esperen que leo mensajes que hay acá. A ver, momento. Sí, tuve que reiniciar, correcto. Sí, Eratóstenes, que me lo aclaró Jaime Rubén, yo sostenía, para mí en algún lado leí que era otro, pero es Eratóstenes, ya lo miré, y como estaba convencido que era el que yo decía, lo miré 3 veces y busqué 5 lugares, y ese era Eratóstenes. Estaba mal lo que yo creía. Sí, después en cuanto a avances científicos, Israel está involucrado en muchísimas cosas, como otros países, sin lugar a dudas pionero en muchas cosas, no en todo, igual que los judíos creamos e inventamos muchas cosas, pero no todas.